Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer comenzamos el estudio de quién es el Espíritu Santo y hoy prácticamente es la segunda parte, pero es un poco más específico y el título es ¿quién es la persona del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como veíamos ayer, puede ser irritado, enfadado, contristado, apagado. Él es una persona, Él es muy sensible, Él es santo. Y si apagamos y hacemos enojar al Espíritu Santo, nos secamos y morimos espiritualmente. Y si llegamos a ese punto, nos contentamos con seguir métodos, fórmulas o programas hechos por hombre. Mostramos apariencia de piedad en la iglesia, pero la vida del Espíritu no está ahí, porque Él es una persona. Ahora, el Espíritu Santo puede remover su presencia de quienes lo hacen enojar. Esto es parte de, de lo que dice su palabra. Y no es que se vaya, sino que deja de manifestarse. Ahora entendamos muy bien esto. Número uno, el Espíritu Santo es el regalo de Dios y es el dador de los dones. El Espíritu Santo es un regalo sobrenatural dado a nosotros por gracia de Dios, como prueba de su amor y como afirmación de que somos uno con Él en Cristo. El Espíritu Santo es también el dador de dones espirituales. En la Biblia vemos a Pablo cuando le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tenemos que avivar el don de Dios. Esto quiere decir que si dejamos que se duerma el precioso don espiritual que hemos recibido de Dios, corremos el riesgo de confundirlo con nuestro propio talento, reduciéndolo a algo natural, ignorándolo o usándolo de manera incorrecta. Muchos cristianos buscan primero los dones del Espíritu, sin embargo es más importante enfocarnos en la persona del Espíritu, que es quien da los dones. Si nos enfocamos en los dones más que en la persona, corremos el riesgo de caer en falsas doctrinas. Número dos, el Espíritu Santo es el sello de Dios y la marca de su aprobación. Efesios 1:13 dice, en Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Aquello que es sellado con el Espíritu de Dios tiene su vida, sus características y virtudes. Tener el sello de Dios también significa ser respaldado por su poder, porque entonces recibimos su apoyo y aprobación. Pero cuando el Espíritu Santo es apagado, el poder de Dios no fluye y el resultado, pues es una vida sin vida, valga la redundancia. La pregunta que debemos considerar es esta. Si negamos al Espíritu por nuestra incredulidad, ¿cómo podemos ser sellados por Él? Por ejemplo, si una persona o un ministerio niega el mover del Espíritu Santo, ¿quién respaldará sus esfuerzos? La verdad es que ningún avivamiento vendrá sobre una persona, congregación, ciudad, hasta que los líderes y el pueblo reconozcan y den lugar al Espíritu de Dios, porque sería espiritualmente ilegal, quedaría faltando el sello de aprobación del cielo. Hoy en día, la iglesia, gran parte ha perdido la pasión por buscar el sello de aprobación de Dios. Pero como el cuerpo de Cristo, tenemos que demostrar también la manifestación de ese poder, exaltando a Cristo, como Él lo dijo en Juan 16:14.
y también especialmente cuando enfrentamos idolatría, brujería y otras fuerzas de las tinieblas. Y ese poder tiene que ser visible a todos, como Jesús él mismo lo dijo, que él por el Espíritu de Dios echaba fuera a los demonios. Pero es triste que algunos piensan que la aprobación de Dios depende del tamaño del edificio de su iglesia más que del sello de su espíritu. Hoy la gente llama iglesia de Dios a cualquier lugar donde una congregación grande se reúne. Piensan que entre más grande es el número, más legitimidad de Dios van a recibir. No obstante, entre los requisitos para que una iglesia reciba la aprobación o el sello de Dios es permitirle al Espíritu Santo moverse con libertad y que ellos mismos se dejen dirigir por Él. Muchas iglesias pueden parecer, sonar y hasta actuar como si vivieran en obediencia a Dios, pero no debemos confundir las apariencias con el sello de aprobación del Espíritu Santo. Número 3, el Espíritu Santo es la evidencia tangible de la presencia de Dios entre nosotros. El Espíritu Santo es la prueba tangible de la presencia de Dios, porque cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, Él manifiesta la presencia de Dios, pues esa presencia está contenida en Él, y el Espíritu nos revela al Padre y al Hijo. Todo creyente nacido de nuevo, cristiano nacido de nuevo, tiene la vida del Espíritu dentro y debería poder ver y sentir la manifestación de la presencia de Dios. La falta de actividad espiritual en la vida de una persona es una señal de que no hay presencia de Dios ni actividad divina en su ser. Igualmente, cuando la presencia de Dios no se siente en una iglesia, significa que el Espíritu está ausente. Su vida no fluye ahí. Cuando el Espíritu Santo entra en una atmósfera, Él controla la manifestación de la presencia de Dios que quiere moverse en ese lugar. Y es entonces cuando podemos demostrar, impartir y desatar su gracia y poder sobrenatural para sanar, liberar y restaurar al pueblo de Dios. Jesucristo lo dijo muy claramente en Juan 16:8, que cuando Él viniera, Él convencería de justicia, pecado y de juicio. Y esa es la manifestación más grande que produce el Espíritu Santo en una congregación. El Espíritu Santo controla la presencia de Dios. Él es quien la despliega y la manifiesta. El Espíritu Santo se especializa en manifestar el poder de Dios. Ahora, tenemos que entender que hay aspectos de Dios en los que el Espíritu Santo se especializa, y uno de ellos es su poder. De hecho, no podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar de su poder. Cuando la iglesia fue formada, el énfasis recayó en el poder del Espíritu Santo para salvar, sanar, liberar y hacer señales y maravillas, todo con el fin de respaldar la predicación del Evangelio. Jesús les dijo claramente a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es exactamente lo que sucedía en la iglesia primitiva. Hoy en día necesitamos retornar a las manifestaciones del Espíritu Santo que dieron origen a la iglesia primitiva. Si los vasos, nosotros, los discípulos de Cristo, estamos limpios y disponibles, el Espíritu Santo nos usará para manifestar su poder. Pero si no dejamos que su poder fluya, lo apagamos. Y te pregunto, ¿estás tú apagando al Espíritu Santo en alguna área de tu vida? ¿Está Él apagado en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu matrimonio? ¿Has hecho algo que lo ha entristecido? ¿Estás tú aferrado a algo que necesitas rendir en lugar de entregárselo a Él? ¿Hay algo que tú estés haciendo que está apagando el poder de Dios?
necesitamos a la persona del Espíritu Santo. Cada vez que la vida del Espíritu está presente en nosotros, correrán esos ríos de agua viva que Jesús prometió. Hoy necesitamos entenderlo. ¿Cuál es el propósito y la asignación del Espíritu? El Espíritu se mantiene en actividad constante, porque su trabajo en nuestro mundo solo será completado cuando Cristo vuelva por su novia. Quiere decir que su obra está íntimamente relacionada con la iglesia en la tierra, como dice Apocalipsis 22:17. Después que Jesús ascendió al cielo tras su resurrección, el Padre envió al Espíritu Santo a cumplir una nueva asignación que consiste en empoderar a aquellos que creen en Jesús para que sean sus testigos y sean equipados para demostrar lo sobrenatural a través de su palabra y para que las señales y maravillas sigan a la palabra, como Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 16:20. Ellos obedecieron, salieron, predicaron, y el Señor respaldaba su palabra con señales y maravillas. El mismo Espíritu que moraba en Jesús habita en nosotros, en todos los que ya hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo nos revelará al Padre y nos guiará toda verdad, como Jesús lo dijo en Juan 16:13. Y sabemos que como hermanos menores de Cristo, lavados por su sangre y justificados por su sacrificio, somos coherederos con Él, como dice Romanos 8:17. Y tenemos el mismo potencial que Él tuvo para ser instrumentos de Dios en la tierra. El Espíritu Santo que sopló vida sobre Adán al principio de la creación y después ungió y empoderó y levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que ahora sopla sobre nosotros, que fluye dentro de nosotros. El Espíritu que reposó sobre los 120 reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 y bautizó con fuego a todos los que esperaban la promesa del Señor, es el mismo Espíritu Santo que ahora reposa sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia que somos cada uno de nosotros, y está listo para llenarnos continuamente. Es esencial entender que la asignación del Espíritu Santo no puede completarse sin la participación de la iglesia y que la asignación de la iglesia no se cumplirá sin la ayuda siempre presente del Espíritu Santo. El retraso en cumplir la asignación del Espíritu Santo recae sobre la iglesia debido a la limitada comprensión que tenemos acerca de su propósito y funciones. La clave para entender al Espíritu Santo es conocer su propósito, su asignación y funciones en la tierra. Por eso, nunca lo olvides que Él es una persona, tiene personalidad, no que tenga cuerpo físico. Al decir persona, nos referimos a que tiene personalidad, sentimientos, pensamientos, voluntad, acciones. Pero veamos algunas de las maneras más importantes en que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia y en nuestras vidas como creyentes. Número uno, Él nos revela a plenitud la persona de Jesús. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:14 que cuando Él viniera lo glorificaría a Él. El Espíritu Santo conoce a Jesús completamente y su función entre nosotros es revelarnos todo acerca de la persona de Jesús, su carácter, su mente, su amor, así como la cercanía de su segunda venida. Conforme a esto, el apóstol Pablo oraba al Padre por los efesios. En Efesios 3, 16 y 19 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. El liderazgo del Espíritu Santo es sobrenatural. Sin Él es imposible que conozcamos a Jesús y que seamos llenos de su amor. No podemos entenderlo por medio de la razón ni por nuestros cinco sentidos. Tampoco la intuición natural nos va a ser de mucha utilidad. Incluso los discípulos de Jesús que convivieron con él día y noche no alcanzaron a verlo como quien realmente era hasta que el Padre les envió la ayuda del Espíritu. Lean Mateo 16:17. De ahí que necesitamos que el Espíritu Santo nos revele la persona del Salvador. Por lo mismo Jesús dijo del Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En Juan 16:14. Sin el Espíritu Santo no podemos tener revelación de Jesús, ni entender las cosas espirituales que permanecen como un misterio para la humanidad. Número 2, Él nos revela la obra terminada de la cruz. En la cultura hebrea del Antiguo Testamento, toda verdad debía ser establecida por medio de testigos. Sabemos que Jesús cumplió toda la ley porque el Espíritu Santo fue asignado para ser un testigo de su vida y obra en la tierra. El Espíritu es el único que estuvo presente desde el comienzo hasta el fin de la vida humana de Jesús y mucho más, hasta su resurrección. Lean Lucas 1:35, Mateo 3:16, Lucas 23:46, Hebreos 9:14 y Romanos 8:11. Sin embargo, la Iglesia no ha entendido completamente la obra terminada de Jesús ni el precio que fue pagado en la cruz. En la cruz Él llevó todos nuestros pecados, maldiciones, enfermedades, rebeliones, dolencias, fracasos y además venció a la muerte. Si el Espíritu Santo no nos revela a Jesús, no podemos conocerlo. En la cruz ocurrió un intercambio divino. Todo lo que la humanidad merecía por su desobediencia y rebelión fue puesto sobre Jesús. Y todo lo que Jesús merecía por su obediencia nos fue dado a quienes en Él creemos. Él tomó nuestro pecado a fin de que pudiéramos recibir su perdón y salvación. Y aunque la palabra nos dice esto, no podemos entender totalmente este intercambio si el Espíritu Santo no nos lo revela. Ahora, escucha esta pregunta. ¿Dónde comienza la revelación? Pues en el momento mismo que con sinceridad nos preguntamos, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? Como dice Marcos 8:37. En otras palabras, cuando reconocemos ante Dios que nada podemos hacer nosotros mismos para salvarnos. Varios siglos antes, David tuvo revelación de esta verdad y por eso dijo en el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Cuando tenemos revelación de la obra terminada de Jesús en la cruz, el Espíritu Santo también nos da convicción de que en la cruz Él tomó nuestras enfermedades para que recibamos su santidad. Él tomó nuestra esclavitud para que recibamos su libertad. Él tomó nuestra pobreza para que recibamos su riqueza espiritual. Él tomó nuestra vergüenza para que recibamos su gloria. Él tomó nuestra muerte para que recibamos su vida. Es importante
que los cristianos tengamos revelación de la obra que Jesús consumó en la cruz. Muchos consideran que lo que Jesús logró por medio de su muerte es solo una leyenda, que no es algo que pueda tener un efecto transformador en nuestras vidas. Pero para evitar caer en las trampas a las que nos conducen ese tipo de pensamientos, debemos buscar la revelación de Dios. Sin ella viviremos en la ignorancia, en la oscuridad y el engaño respecto a la verdad espiritual, porque cuando eso ocurre, el enemigo comienza a levantar fortalezas en nuestra mente. El Espíritu Santo es el agente encargado de revelarnos la verdad. Él es quien nos trae el conocimiento divino, de manera que podamos salir de la oscuridad espiritual. Él nos guía a toda verdad y nos saca de la ignorancia acerca de la obra de la cruz. Y de hecho, el Espíritu Santo nos ha venido revelando la realidad de la cruz y la resurrección por más de 2000 años. Y lo ha hecho generación tras generación, a fin de que la gente conozca a Cristo y la voluntad de Dios para sus vidas, y que dejen de dudar que Jesús quiere y puede sanar, liberar, salvar a toda persona que crea en Él. El enemigo sabe que si los cristianos ignoran lo que Jesús pagó en la cruz, nunca podrán recibir lo que les pertenece. Así que si aún dudas que la voluntad de Dios es salvarte, sanarte, libertarte, restaurarte, perdonarte, transformarte, necesitas una comunión con la persona del Espíritu Santo y Él te lo va a revelar. Cuando tú realmente conoces y recibes la verdad, caminarás en el poder de la obra terminada de Jesús y podrás apropiarte de los beneficios de la cruz, incluyendo la libertad, sanidad, restauración, y así caminar en las obras de Dios para que se convierta en algo normal para ti, tu estilo de vida. En el momento en que el Espíritu Santo te revele lo que Jesús ya pagó en la cruz, seremos libres de tantas ataduras. Nunca más viviremos en la ignorancia ni caminaremos en la oscuridad. Durante mucho tiempo el enemigo ha querido mantenernos en la ignorancia, pero la voluntad de Dios es de que seamos sanos, perdonados, transformados, renovados. Segunda de Corintios 4:4 dice que el príncipe de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Dios quiere que toda nuestra familia se salve. Necesitamos entender esto que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. Número 3. Este punto es muy interesante. El Espíritu Santo nos revela la derrota de Satanás en la cruz. Jesús dijo del Espíritu Santo en Juan 16:8 que cuando Él viniera, Él convencería al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, dijo, ha sido ya juzgado en Juan 16:11. Solo el Espíritu Santo puede revelarnos cómo Jesús derrotó a Satanás. Porque el Espíritu Santo estaba ahí como testigo. Y porque Jesús desarmó al diablo y lo destronó de una manera sobrenatural. El Espíritu nos muestra que Cristo le propinó al enemigo una derrota absoluta, definitiva, irrevocable y eterna. Satanás odia cuando decimos la verdad sobre la cruz, porque la cruz es el punto de referencia tanto para su derrota como para la salvación del hombre. La cruz es donde Él perdió su dominio y su poder sobre los seres humanos, como dice Colosenses 2:15. Si estás enfrentando problemas, temor, dudas, confusión, pruebas, crisis y tribulaciones, si estás siendo perseguido o si el enemigo está atacando tu cuerpo, mente o espíritu, clama al Espíritu Santo y dile: Espíritu Santo, revélame la derrota total que Cristo le propinó a Satanás.
Pero ¿por qué es tan importante que entendamos la derrota de Satanás? Porque cuando se nos revela el estado actual de Satanás, entendemos que tenemos poder y autoridad en Cristo para destruir sus obras. Escucha bien, sus obras, no a él. El enemigo está derrotado, Jesús lo venció. Sin embargo, nosotros debemos tomar autoridad sobre sus obras y su poder de las tinieblas a fin de hacer valer esa victoria. Tengamos en mente que ese poder y autoridad para destruir las obras del diablo están activos en nosotros siempre y cuando vivamos en obediencia y en relación íntima con Dios. Por eso establezcamos la victoria que Jesús ya ganó en la cruz. Jesús derrotó a Satanás en la cruz y desde entonces el estado del enemigo es el de derrotado, destronado, destruido y desarmado. Pero aún sigue activo y nos hace creer de que él todavía sigue reinando. ¿Cómo demostramos que Satanás ha sido derrotado? Escucha esto, adorando a Dios y manifestando sus obras. ¿Mm? En la cruz, Jesús verdaderamente conquistó el pecado, la enfermedad y la muerte. Hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos revele esto ahora. Hoy quiero invitarte a que nos arrepintamos por haber contristado, apagado o haber hecho enojar al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no oramos hoy? Porque hay muchos en la iglesia que han apagado, entristecido y rechazado el poder de Dios, permitiendo sustitutos humanos y reemplazos en lugar de invitar al Espíritu Santo y dejarlo mover con libertad entre ellos, entre sus congregaciones. Si tú eres un pastor o líder, ministro o predicas la palabra, o si tu iglesia también está seca, si no hay mover del Espíritu, necesitamos arrepentirnos todos, todas son señales de que el Espíritu de Dios ha sido apagado. Es tiempo de arrepentirnos. Pidámosle al Espíritu que sople su vida y su Espíritu sobre nosotros. Pidámosle al Padre y a Cristo para que podamos tener comunión íntima con Él. Por eso, hoy oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos muestres las áreas donde te hemos hecho enojar y contristado y apagado. Hoy nos arrepentimos de todo corazón y reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo más que al aire que respiramos. Te pedimos de todo corazón que lo que está muerto en nuestro interior sea reavivado por el fuego de tu presencia. Que tu aliento de vida venga sobre cada una de las áreas muertas y que seamos cambiados para siempre. Señor, que así como tú le dijiste a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos secos, hoy profetizamos, Señor, en esos huesos secos de nuestro interior, para que tú los reavives a través de las aguas, de los torrentes de agua viva que fluyen en nuestro interior a través de tu Espíritu Santo. Señor, que hoy sea un día diferente. Que hoy, Señor, entendamos realmente quién es la persona del Espíritu Santo, que sin Él no podemos hacer nada, porque Él es el que nos revela al Padre, Él es el quien exalta y glorifica a Cristo, como Él lo dijo, y Él es el que nos muestra lo que hay que hacer, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hoy nos entregamos completamente a tu voluntad, Señor, y morimos al yo pienso, al yo siento, al yo quiero para dejarle lugar a tu Espíritu Santo que fluya, que corra dentro de nosotros con esos ríos de agua viva.
Fluye, Espíritu Santo. Y como ya lo hemos orado, te pedimos perdón por haberte apagado, contristado, por haberte hecho enojar, como hemos estudiado en estos días. Te podemos hacer enojar. Hoy perdona, Señor, toda falta, toda irreverencia que hemos tenido contra ti, porque solamente tú convences al mundo de pecado. Señor, que lo podamos entender y síguenos revelando tu palabra en estos días. ¿Cuál es el propósito y la asignación del Espíritu? Como lo veremos mañana. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.